Hoy aparece en nuestras efemérides un hombre que fue señalado como el más rico del mundo. John Davison Rockefeller. Fue el creador de uno de los imperios económicos más importantes de Norteamérica. Pero el método que empleó fue criticado en su tiempo, poniéndole como mote el pulpo. Años después, como deseando expiar culpas porque no estaba tranquila su conciencia, se dedicó a labor filantrópica proporcional a su riqueza. La principal máxima era que el dinero debía ser más dinero y para ello empleó todos los medios a su alcance, sin mirar sobre quién pasaba por encima, puesto que los competidores eran, según él, viciosos, vagos, inmorales, pervertidos y no merecían compasión. Sí, pues era codo como él solo, ¿eh? Cuando alguien le traía el sombrero, le abría una puerta o le hacía un servicio en algún restaurante, una cosa así, le daba un centavito al muchacho o al botón eso. Y claro, la Fundación Rockefeller empezó a dar financiamiento a proyectos importantes, ¿no? De educación, de salud, de desarrollo, se hizo famosa. Pero creo que él lo hizo de manera muy reticente, él era muy codo. Además, él crea la Standard Oil, que era un monopolio. Entonces llega el primer Roosevelt, Theodore Roosevelt, y dice, no, vamos a acabar con los monopolios. Y los mete a juicio a todos y o los obliga a que se fragmenten. Y claro, pues lo odiaban. Ya los hijos de aquel John Rockefeller pues ya fueron mucho más civilizados. Sobre todo Nelson. Fue un personaje muy conocido y aceptado en la vida política y social. No es que le gustara dar. Era muy católico. Y tenía que dar el 10%. Estaba obligado. Entonces cuando gana su primer millón, 10%. Su segundo millón, 10%. Además creció exponencialmente porque se junta con el ferrocarril y lleva su petróleo a todo Estados Unidos. Justo en el momento en que todos los hogares necesitaban petróleo para estufa, para iluminación, para todo. Era el elemento más importante. Un día como este nace, estamos a 8 de julio, ¿verdad? Sí. En Berlín, Ferdinand von Zeppelin, el inventor alemán fundador de la compañía de dirigibles de ese nombre, terminó su primer dirigible en 1900 de estructura rígida y sirvió de prototipo para muchos modelos posteriores. El primero estaba formado por una hilera de 17 cámaras de gas cubiertas con tela con caucho y en conjunto iba encerrado con una estructura cilíndrica cubierta por una tela de algodón de superficie uniforme, 128 metros de largo, 12 de diámetro, y lo alimentaban con hidrógeno y sus motores, claro. 2 de combustión interna, propulsores. Los pasajeros, la tripulación y el motor iban en góndolas de aluminio suspendidas delante y detrás. Durante la Primera Guerra Mundial fueron empleados más de 100 dirigibles por el ejército y la marina de Alemania, tanto como reconocimiento, también en bombardeo aéreo de territorio enemigo. Su lentitud, su tamaño y su fragilidad, sin embargo, les hacían muy vulnerables para la artillería contraria. Y después, el accidente del Hindenburg, 20 años más tarde, acabó con la historia de estos monstruos como medio de transporte.
Sí, y es que usaban hidrógeno, y el hidrógeno es combustible, pero muy combustible, y es mucho más ligero que el aire. Entonces, pues sí, se necesitaba mucho menos hidrógeno que lo que ahora utilizan, que es el helio, que es el siguiente gas más ligero, pero no lo es tanto, se requiere mucho más. Claro, el helio es totalmente inerte. ¿Qué quiere decir eso? Que no se quema, que si hay una chispa, no se incendia. En cambio, el hidrógeno se combina con el oxígeno en una explosión tremenda y forma agua. Es la base del agua. Sí, pero en la Primera Guerra Mundial desarrollaron unos cepelines muy bien protegidos para volar muy alto. Entonces volaban sobre Londres y tiraban bombas. Y no alcanzaban ni la artillería ni los aviones caza, porque era demasiado elevado. Sí, yo le puse ahí la nota para que... Pero lo más probable era que se murieran. Si tú volabas un Zeppelin, lo más probable era que te murieras. Por el frío, por las condiciones, porque soltaban las bombas y se disparaban para arriba, o porque te disparaban y se caía. Y cometió un error grave, no le puso un nombre que no fuera su apellido. Eso lo marcó para toda la vida. La tragedia lo hizo un ser identificable y detestable para la mayoría de la gente. Si lo hubiera puesto, no sé, Volkswagen, Norteño. el norteño, y todos hubieran sido los norteños, su apellido no se hubiera ligado con eso, y él hubiera tenido una existencia final más alegre, menos amarga. Ha habido varios intentos de resucitarlos para transporte de carga, Sí. pero no se ha concretado. Creo que el último y el más famoso es uno de la Goodyear Oxo, que anda por ahí en actos deportivos principalmente, ¿no? Sí, anunciando. Es que ahora te venden en la tienda unos, son muy baratos, tú los llenas de gas de eso que tienen los globos, que se me olvidó ahorita, no el que explota, El helio. helio, el que inhala uno. Y lo vuela uno en su casa. A control remoto A control manejable. remoto, muy baratos, muy fáciles de manejar, muy prácticos, muy llamativos Por ejemplo, para los niños. banquetes grandes, luego anda un dirigible por ahí dándolo. Sí, ya ves, le ponen cámara a algunos. Sí. En algunos eventos tiene cámara. Estaban construyendo uno en el Estado de México, no sé qué pasaría, qué destino tendría, pero se veía la estructura enorme, el esqueleto pues. Sí, y como especie de reliquia todavía dejaron ahí en Nueva Jersey el hangar del Hindenburg, todavía lo puede uno visitar. Es conmovedora la transmisión de un hombre que fue enviado para reseñar el anclaje. Sí. Y le tocó presenciarlo y estaban grabándolo en un disco, su transmisión, por lo que después se repitió frecuentemente en diferentes medios de comunicación y el hombre estalla en lágrimas y gritos desesperados de ver lo que está ocurriendo y de ver a la gente que se salvó saltando de las góndolas para correr y ponerse a salvo. Pero la enorme cantidad de llamaradas era sorprendente. Después se estaba filmando al mismo tiempo. Sí, es que en segundos se ve la estructura, cómo desaparece. Prácticamente como un cerillazo, como dice la canción. Y nunca se supo si fue un accidente o fue sabotaje. Todavía está en duda. Sí, pero era muy vulnerable. Cualquier chispa de electricidad estática podría haber incendiado alguna de las celdas. Y todo indica que fue un sabotaje, las más, porque ya estaban las cámaras, ya iban a llegar, o sea, si hubiera sido un accidente, habían tenido tiempo para tener un accidente. Las probabilidades. En producción tienen la grabación. El hombre empieza, aunque no le entendamos, a describir que están a la espera del Hindenburg y que a punto de llegar, él va a ser testigo y va a llevar a través de su transmisión el momento. Ahí les va lo que podamos oír
y dense cuenta cómo de repente estalla en gritos, en lágrimas, desesperado al ver el desastre aquel. Bueno, pues parece que ese no es el momento preciso porque el hombre empieza a narrar con mucha tranquilidad el hecho. De rutina la llegada. Sí.